Hola, mi nombre es Andrés Diago y en este video vamos a hablar sobre tácticas de negociación, las dinámicas del poder y tácticas de influencia. Estamos aquí con Armando Duarte. Armando, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro episodio de hoy. Andrés, muchas gracias por la invitación. Para mí es una alegría poder estar con personas serias, con ganas de proyectar lo mejor que tiene la región por ofrecer y ofrecer los mejores contenidos para personas que estén dispuestas a verlos. Gracias por invitarme. Bueno, Armando, pues muchos de nuestros seguidores están muy entusiasmados con esta entrevista. Nos han hecho varias preguntas, pero para las personas que todavía no te conocen, cuéntanos un poco de tu trayectoria, los logros que has tenido, cómo llegaste a estar donde estás ahora. Pues ha sido una trayectoria un poquito medio accidentada porque, digamos, yo me formé como abogado con opción en gestión y me metí de una vez a trabajar en el mercado de capitales. Y trabajé en comisiones de bolsa, trabajé en bancos de inversión, en sociedades administradoras de inversión y me empezaban a pedir, me encontré en situaciones en donde, claro, el abogado es el perro de ataque, entonces me mandaban a mí a negociar con la gente y eso me exigió a mí a necesitar adquirir habilidades de negociación fuertes. Afortunadamente las empresas donde estuve, tuve la visión de patrocinar el grueso de mis estudios en los mejores lugares del mundo y de ahí me fui formando y un día estaba en una firma, me acuerdo mucho, cuando decidí cómo independizarme, estaba en una firma de abogados, estaba haciendo un proceso de debida diligencia sobre una multinacional, sobre una fusión y una adquisición de más de 500 millones de dólares y ese mes me pagaron menos de mi salario, me pagaron menos de 600 dólares. Entonces yo dije, ¿yo qué hago acá? O sea, ¿cómo es posible que yo haya hecho una transacción sobre tanta plata y ese tipo me pague esta misma? O sea, me di cuenta que no, que me iba mejor solo. Decidí independizarme, pero recién independizado, pues me pasó lo que le pasa a muchos emprendedores, es que uno no calcula o no dimensiona bien lo que es emprender. Emprender implica, pues para empezar, tener un muy buen flujo de caja, que yo no tenía porque vengo de una familia muy estricta y pues no tengo un padre que me preste plata o que sea codeudor, entonces me tocaba encontrar flujo y yo decía, bueno, aparte de derecho financiero y temas de banca, inversión, boutique, ¿qué más sé hacer? Y sé negociar. Fui, le hice el pitch al decano de la Universidad Externado, montarles el programa de negociación a ellos. Solamente había una universidad en Colombia que lo tenía de forma seria. El tipo se súper entusiasmó, lo hizo. Me traje mis profesores de Harvard, me traje profesores de Kellogg, Northwestern, me traje lo mejor y le montamos un súper programa. El tema empezó a coger reputación, empezó a coger fama y después me llamaron del MBA de la Sergio, después me llamaron del CESA, después me llamaron de la Academia Diplomática, después me llamaron del Rosario. Es posible que ahorita va a empezar a entrar con otra de las grandes universidades colombianas. Después me empezaron a llamar de Perú, de Panamá, de Chile y pues lo que empezó siendo como una forma como de fondear mis otros emprendimientos se empezó a volver casi que mi negocio principal. Bueno, entonces tenemos varias preguntas, vamos a tratar de atacarlas a todas porque son muy buenas preguntas. Entonces empecemos con la primera. Sabes que me han hecho esa pregunta muchas veces, Andrés, y yo creería que sí. ¿Sabes qué lo que pasa? Que es que hay que tener mucho cuidado porque el internet está lleno de basura. Entonces está lleno de verdaderos charlatanes que te van a decir como no, la educación no sirve para nada, te vas a llenar de... Primero es gente que está hablando como desde el sistema de educación estadounidense, que es un sistema en donde verdaderamente tienes que empeñar la mitad de tu alma al diablo para poder pagar la cantidad de deudas con la que sales. Sí. Pero ese no necesariamente es el caso en América Latina o si quieren en Europa, o sea, si tienes, digamos, a la gente que te está viendo desde España, porque en Europa también la educación es muy económica. Entonces, tengo personas que me han preguntado a mí por internet como, ¿qué es lo mínimo que debe saber un emprendedor? Entonces, yo me pongo a pensar en mi propia experiencia, porque ten en cuenta que yo antes de administrar fui abogado, entonces yo no sabía nada de esto. Claro. Y no saberlo hace que uno no valore el valor que tienen ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, si te pones a verlo, son cosas como, primero que todo, como la contabilidad, como saber sus números. Eso es crítico. Entonces yo le decía a Lizo, tiene que saber un poquito de contabilidad y análisis financiero. ¿Para qué? Para saber dónde se está yendo la plata,
en qué le está invirtiendo, cuál es el retorno sobre la inversión, Sí, yo vi ese manejar inventarios. ¿Sí? Entonces eso es como lógico, pero la gente es como, no, emprender yo con la motivación que el gurú me da de internet basta, y como, viejo, no es así. Segundo, tiene que hacer un poquito de microeconomía, y no es como, pues claro, la gente que quiere emprender, pocos tienen la conciencia de la importancia que es tener como la educación. O sea, tenemos décadas y décadas de personas que se han dedicado a hacer negocios, y es gente que está muy bien formada. Entonces la gente que dice, no, pero Steve Jobs no se salió de la universidad, y también Zuckerberg y Gates y todo, sí, pero los manes alcanzaron a ver por lo menos un año de universidad antes de salirse de la universidad. Entonces en eso se puede ver muchísimo, y yo creería que no bastan con esas plataformas virtuales como Udemy. Coursera es muy bueno. Por ejemplo, Wharton subió el primer año del MBA a Coursera. Wharton subió el primer año del MBA de Coursera. Entonces, véase eso, que microeconomía, por ejemplo, le va a enseñar a usted la importancia que es balancear recursos limitados con necesidades y deseos ilimitados. Le va a ayudar a filtrar toda la basura que hay en Internet, y le va a ayudar a usted a entender su organización. Otra cosa, por ejemplo, digamos que usted le empieza a ir bien, ¿cierto? Usted empieza a notar que usted necesita empezar a contratar gente. Y esto yo creo que cualquier emprendedor que esté viendo le va a ocurrir. Y usted contrata mal. Y como en ese momento el emprendedor no sabe nada de liderazgo, y lo que usted ve en internet va a ser todo muy motivacional y todo muy esperanzador, pero la realidad es que ser un buen empresario exige mucha disciplina y muchísimo sacrificio. No es simplemente, ay, voy a inspirarlos y voy a liderar de frente. No, es aprender a ser una persona muy severa y muy estricta cuando usted deba hacerlo. Entonces, usted primero no tiene plata y la tiene que hacer rendir. Entonces contrata gente, y si la contrata mal, es culpa suya. Si la persona no rinde bien, usted dice, listo, bueno, es un error mío de liderazgo, yo tengo que aprender a dirigir a esta persona, pero resulta que la persona, el perfil, la personalidad de ese individuo no se ha acoplado a su empresa, y es su culpa, y ahora usted tiene que echarlo. Y echar a alguien es algo tan traumático, Sí. o sea, tanto para el que lo están echando como para el que lo tiene que hacer. Es la cosa más horrible del mundo. Yo creo que cuando estaba aprendiendo, yo creo que yo le pagué fácilmente 6 meses a una persona que no se lo merecía, solamente porque me daba un pesar inmenso echar a esa persona. Entonces, por ejemplo, saber de comportamiento organizacional para entender el tema de la cultura organizacional, que es lo que todo el mundo tiene que esperar de la empresa. Saber de gestión humana para saber seleccionar a la mejor gente, saber cultivar el mejor talento. El tema de ventas, por ejemplo. Ninguna organización se va a mantener si usted no vende suficiente volumen con suficiente frecuencia para que el negocio se mantenga viable. Y yo creo que tú mismo lo has experimentado en tus negocios. Sí, sí, total. Flujo de caja, yo me enfoco mucho, es flujo de caja 100%. Y no incurrir en costos innecesarios, es como las dos cosas que más me enfoco todos los días. Me estoy recordando a hacer eso, por lo menos eso bien, porque obviamente finanzas y contabilidad para mí no es muy fuerte, pero parto de la base que por lo menos esas dos cosas las tengo que hacer bien. Entonces, en resumidas cuentas, contabilidad, análisis financiero, microeconomía, saber vender, comportamiento organizacional, gestión humana, claramente negociación, porque digamos el 40% de las actividades de un gerente se van solamente en negociar. Y en esencia, entonces, bueno, la respuesta corta a todo esto es sí. Yo creo que sí es importante que usted tenga un mínimo de educación formal. Estudiar netamente a partir de internet le exigiría a usted saber exactamente qué libro leer, qué autores leer, con qué profundidad leerlos, y eso no siempre lo da internet. Ok, ¿y cómo ves la relación entre estas habilidades que todo emprendedor debe aprender y lo que realmente les están enseñando en las universidades? O sea,
se requiere tanto tiempo, están dando las materias que deben, estamos perdiendo de pronto mucho del tiempo que están pasando en la universidad. ¿Cómo es esa relación? Sabes que depende mucho de la calidad docente. Las universidades tienen ese tema en donde exigen que los profesores tengan doctorado para poder enseñar, etcétera, etcétera. Pero yo he conocido a la gente más estúpida del mundo enseñando negocios. He conocido gente que está enseñando negocios, pero que ha quebrado su propia empresa, ha quebrado la empresa de los familiares. Entonces uno dice ¿cómo es posible que una persona como estas pueda enseñar? Para un requisito básico de poder dar clases en una escuela de negocios es que usted tenga su propio negocio y que su propio negocio es exitoso. Si no, usted no se merece enseñar en una escuela de negocios. La escuela de negocios de Armando usted puede tener máximo 2 notas antes de que yo lo eche de la universidad. Ya, tal cual. Y te lo voy a decir por qué. Porque la vida real es imperdonable. Sí. La vida real no perdona. Entonces yo tengo un montón de niños que no conocen el valor del dinero. ¿Ok? O sea, no conocen el valor del dinero. Y los tienes tú quemando el dinero de los padres en educación costosísima, porque yo enseño en universidades muy prestigiosas en donde la matrícula cuesta un dinero muy largo. Sí. Y son unos vagos. Y yo creo que a mí como me gustaría que ellos pudieran tener como ese espejo de Disney que te deja ver como el futuro y las cosas, y como mírese usted, esto que usted no está aprendiendo ahora, usted le va a tocar aprenderlo a la fuerza, trasnochado, de noche, para que no lo echen de su trabajo, porque se supone que usted debería saber esto. Entonces, digamos, un requisito crítico para las universidades sería que fueran supremamente severas, que sean tan imperdonables como la vida misma lo es, porque la vida rara a veces da segundas oportunidades y a veces pierdes una oportunidad y solamente la vuelves a ver a los 5 años. Sí. Y por eso es que viene el dicho de que la experiencia es algo que no se obtiene sino hasta después de necesitarlo. Entonces, es mi principal objeción con las universidades, que son muy flexibles, son muy suaves, se preocupan mucho por no herir los sentimientos del niño. Viejo, cuando usted la vida lo coja y le rompa 3 costillas en un golpe salvaje, usted se va a dar cuenta que todo eso que usted consintió y protegió al niño no sirve para nada. Sí. Usted necesita tener personas que usted les prepare para que aprendan a volar solas. Sí, me gusta ese tema. A veces la gente cree que el secreto del éxito es nacer rico. Y no se dan cuenta que ese puede ser el peor defecto que puede tener una persona. Obviamente, claro, el tener de pronto un capital parece en la superficie como un gran beneficio, ¿no? Mucha gente no tiene ese capital para empezar algo, pero no se da cuenta que la mano de defectos y problemas que tienen estos niños mimados, que todos se lo dieron, no tienen esa sed que tú dices, es más un perjuicio para ellos que cualquier otra cosa. Viven deprimidos porque no tienen la aprobación de los papás o porque yo no sé quién dijo esto o lo otro, solo les interesa ir a mesa de yeguas todos los fines de semana y lo que tú dices, cuando uno encuentra una persona con sed, algo se le inventa, un puesto. Yo a veces encuentro la persona, sé que me quiero asociar con ella, todavía no sé en qué, pero sé que me voy a asociar con ella en algún negocio, alguna aventura, así sea un proyecto, porque uno sabe que la persona lleva lo que sea para adelante. Es como lo que dicen, que hay que escoger ¿cómo es que se llama? Hay que escoger al jinete y no al caballo. Ok, sí. El caballo es la idea, son 1000 cosas, pero el jinete, hay que apostarles al jinete y no al caballo. Esa es otra frase, Gary Vaynerchuk. Además, sí, de acuerdo. Raro. Lo primero es, el otro está igual de asustado a usted. Porque la negociación es un proceso que es psicológicamente demandante y exigente. Entonces es incómodo para todo el mundo. Eso para la gente más experimentada es un proceso que es incómodo porque tú no sabes cómo llenar los vacíos. Como el flujo de la negociación es difícil de llenar. Y saber, digamos, llenar esos vacíos al tiempo que vas, digamos, explotando cada capa, porque la negociación es multidimensional. Segundo tema que usted debe saber es,
usted debe estar dispuesto a pararse a la mesa. Ningún negocio es imprescindible. Y yo creo que cuando las personas no son conscientes de que el negocio que tienen enfrente no, o sea, digamos, su vida no se va a acabar si no lo tiene, las personas tienen la libertad de poder pararse de la mesa y decir, no, esto no me conviene. ¿Por qué? Porque los negociadores no cerramos negocios por cerrarlos, sino cerramos solamente negocios que nos convienen. Okay. Entonces, si no le conviene, usted no lo cierra y usted debe estar dispuesto a pararse y no cerrar ese negocio. Y hay mucha gente que tiene problema con esto porque hay un sesgo que se llama el sesgo de cerrar el acuerdo. Y es como, bueno, pues, si llevo 2 días, una semana negociando esto, pues tengo que cerrar algo. No. Si el negocio no lo favorece a usted, no lo cierra y punto. ¿Okay? Lo tercero es, usted tiene que tener en cuenta que la negociación tiene como 3 dinámicas, que es independencia, es decir, la persona hace lo que quiera porque puede. El segundo es dependencia, es decir, la persona depende de lo que su contraparte le dé porque no tiene alternativas. Y la tercera forma de relación es interdependencia. La negociación solamente puede existir donde hay interdependencia, donde el otro necesita que usted haga algo o que usted deje de hacer algo, pero el otro, digamos, depende también de usted. Entonces ahí entra todo el tema de las dinámicas de poder dentro de la negociación. Si usted no tiene esa facilidad dentro de la negociación, usted tiene que crearla. Hay una cosa que es muy clara y es que, digamos, la negociación es como la ciencia o el arte de lograr construir cosas conjuntamente con otro, es lograr la cooperación del otro. Entonces, ¿eso qué significa? La cooperación no necesariamente, o sea, digamos, la negociación no significa que usted sea un pacifista, ¿ok? No, la negociación reconoce el valor de la amenaza de fuerza, de la amenaza de consecuencias. El único escenario donde la negociación se puede dar es donde hay interdependencia y la interdependencia hay que crearla. Otro factor importante para las personas que quieren negociar y que no tienen ni idea, como cosas básicas para saber, es si la persona está sentada con usted negociando es porque cree que puede conseguir a través suyo algo que ella no puede conseguir sola, porque no tiene independencia. Entonces, mientras que la persona siga sentada ahí, usted tiene la posibilidad de negociarle. Ahora, también hay que saber reconocer cuando las personas son cobardes, porque hay gente que simplemente no le gusta el conflicto y prefiere evitarlo. Sí. Entonces hay gente como que se va a callar, hay gente que no sabe decir que no. Y eso también es una habilidad importante para un negociador, digamos, reconocerlo. Pero hay otros indicativos que te dicen a ti que tú no estás perdido en la negociación o que tú no tienes las de perder. Si la persona viene a tu oficina, esa persona quiere algo de ti. Sí. Si la persona sigue sentada, esa persona quiere algo de ti. Entonces es importante saber eso, porque una persona que tiene pues una pistola contra la cabeza no está negociando, está siendo coaccionada. Pero si la persona sigue sentada ahí enfrente tuyo es porque esa persona cree que todavía puede sacar algo por vía de negociación. Entonces, otra lección importante vendría a ser, usted recibe lo que da. Si usted entra en una negociación de mala fe, creyendo que usted es el más astuto de todos y siendo agresivo o siendo fuerte, siendo severo, usted va a recibir el mismo trato. ¿Por qué? Porque es que las personas, tengan en cuenta que el otro tiene igual cantidad de miedo a usted. Entonces, en cambio, si usted crea un ambiente favorable para que ambos puedan hablar y comunicarse sus intereses, usted puede superar algo llamado el dilema de Kelly, que es qué tanto digo y qué tanto confío en el otro. Entonces, si en el escenario usted crea una situación en donde la otra persona siente que usted está esperando cualquier hueco o cualquier debilidad para poder explotarla, la otra persona se va a resguardar. Si usted empieza a hacer muchas exageraciones, si usted empieza a omitir mucha información, si usted empieza a aportarse de una forma deshonesta, el otro se va a ver forzado a tener que defenderse de eso y también actuar a la defensiva. Okay. Entonces, es muy claro saber que usted recibe lo que da. Entonces, si usted da desconfianza y da tácticas sucias y da tácticas oportunistas, el otro le va a devolver lo mismo. Eso
debe ser contrastado también con el hecho de que usted siempre debe empezar toda negociación cooperando y buscando un interés mutuo para las partes. Pero si la otra persona deserta o digamos abandona ese interés de que construir conjuntamente, usted debe estar en perfecta capacidad de apretar las tuercas. Okay. Entonces, no quiere cooperar, listo, usted lo aprieta y después lo invita a que ambos soltemos. Y usted sigue negociando. Yo creo que en esencia, Okay. Es mucho dinámica de arroz de zanahoria. Sí. Es lo mismo con la negociación. Al principio es un poquito retante darse cuenta que tienes que ser consciente de muchísimas dinámicas del otro, pero cuando las dominas, ya el tema te fluye muchísimo más. Ok, como todo, primero se aprende, después se interioriza y ya es mecánico. Ya después cuando te fluye, se vuelve súper sencillo. Y digamos esos tips rápidos que dan a veces que uno ve de nunca ofrezca. Siempre espérese a que la persona ofrezca. Hable lo menos posible y espere a que la persona hable lo más posible. ¿Eso es real o entra dentro de lo que dices sí, no. que genera desconfianza? Pues sí, no. ¿Qué es lo que pasa? Hay un momento en la negociación en donde en donde se hace la primera oferta. La primera oferta tiene un efecto denominado anclaje. El anclaje es un efecto que es sugestivo. Es como, no sé si se vieron Inception, ¿cómo se llama esa película en español? No me acuerdo. La que era creo que era Leonardo DiCaprio. Sí, con Leonardo DiCaprio. Y es como tú arrojas ese número o arrojas ese enmarque, esa forma de ver las cosas, y eso empieza a echar raíces en la mente del otro. Entonces, quien hace la primera oferta suele a veces fijar los términos de la negociación y toda la negociación termina girando alrededor de la primera oferta. Eso puede ser muy perjudicial cuando el otro lo hace y tú no sabes cómo contrarrestar un anclaje o una primera oferta. Pero si le tiende a cambiar uno toda la mentalidad de lo que está dispuesto a ofrecer. Pero sí, ese es el tema, que la negociación es un juego de perspectiva. Entonces tú quieres convencer al otro de que vea las cosas a través de un marco y tú al mismo tiempo quieres como deformar el lente a través del cual el otro ve las cosas, de tal forma que ambos nos podamos poner de acuerdo sobre una forma común de ver las cosas, porque dependiendo de nuestros antecedentes, de nuestro grado de educación, todos vemos las cosas de forma distinta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted no sabe cómo defenderse de anclajes o de marcas cognitivos o del resto de estrategias que usan las personas que hacen las primeras ofertas, pues vas a caer víctima de esas personas. Mientras que si tú sí sabes cómo contraanclar o cómo contrarrestar un enmarque cognitivo, tú puedes inclusive sacar muchísima ventaja de que el otro haga la primera oferta. Entonces, digamos, por regla general, es importante que estés muy bien informado. Si estás muy bien informado y conoces muy bien el negocio, en ese caso es prudente hacer la primera oferta. Si no estás bien informado, deja que el otro hable, deja que el otro te dé información. Aprende también a discernir qué es lo que está diciendo es plausible, qué es lo que está diciendo es contradictorio, y a partir de eso tú empiezas a formular como el primer ataque, entre comillas, o la primera aproximación. Pero es un tema relativo. El tema es que ten en cuenta que estamos lidiando con el depredador más exitoso en la historia del planeta, que es el ser humano. Entonces, como que esos trucos de 5 tips para ganar cualquier negociación no funcionan en ningún caso, porque todo el mundo es distinto. Es un buen negociador, es una persona que es adaptable por naturaleza. Ok, y digamos, ¿cómo superar? Y esto me interesa porque es que yo dentro de mis primeros trabajos tenía que hacer muchas negociaciones, de contrataciones para construir. ¿Qué hace uno para no llegar a impases? Digamos, eso era un problema duro mío. Yo siempre era no llegar al impasse de llegar a decir, deme lo más barato, y que la persona dijera, no. O sea, hasta ahí llegó todo, ¿sí? Entonces, yo hacía malas prácticas. Después me di cuenta que estaba ejerciendo malas prácticas, como por ejemplo, creo que se llama calling a higher authority. Sí. Y que uno después de negociar toda la vaina dice, bueno, no, pero me toca revisar con el director general, después de que llevan media hora negociando, y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo superar, por ejemplo, impases o no llegar a ellos en una negociación, digamos que básica? Porque muchas veces, obviamente, cuando es un negociador pues profesional, digamos que las cosas tienen su estructura, pero sí, contratando el que le va a diseñar la terraza o el que le va a hacer el trabajo eléctrico. Pues mira,
hay cosas que un negociador sabe cuándo negociar. O sea, un negociador, digamos, sabe reconocer como tres principios. Un negociador sabe que hay momentos en que no debe negociar, hay momentos en que debe negociar y hay momentos en que la negociación no tiene nada que ver con el tema. Ok. Hay momentos en donde la negociación no entra en lo absoluto. Lo que se necesita es como una solución creativa. Entonces, digamos, muchas personas llegan impacientes porque toman una aproximación secuencial a la negociación. Entonces, primero negociamos esto. Si negociamos esto, podemos pasar al segundo punto. Si pasamos de estos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando negocian de forma secuencial, las negociaciones secuenciales tienden a volverse más adversariales, tienden a volverse más posicionales y tienden a frenar más a las personas. Entonces, si usted está negociando secuencialmente, punto por punto, y se queda trabado en el tercero, el punto cuarto y quinto se dañaron, no van a ir a ningún lado. Entonces, lo primero es no negocie de forma secuencial, ponga todo sobre la mesa. Diga, vamos a hablar de esos 5 puntos, ¿ok? De tal forma que usted tenga flexibilidad y decir como, venga, puedo ceder un poquito en esto, si usted me concede esto, etcétera, etcétera. Eso es uno. Número 2, hay cosas que tienen entregables distintos o que tienen varios componentes. No hay tal cosa que pueda reducirse a solamente una variable como precio, porque eso es un error. Ok. Como, por ejemplo, digamos que estamos negociando el aspecto más básico de una obra. Que es lo que tú me decías que negociabas, como la arena o la gravilla. Es como, miércoles. Bueno, entonces uno quiere saber es por qué el otro lo cobra así, ¿ya? Entonces ten en cuenta que cuando la gente miente, la gente no es muy creativa, o sea, la gente no es muy creativa para mentir. Y mentir es un proceso que es cognitivamente demandante. Entonces hay gente que dice como, no, es que el bulto me sale a eso. ¿Por qué? Entonces como que una frase supremamente, la gente subestima lo útil que es la palabra ¿por qué? Entonces usted quiere que lo subestimen en la negociación. O sea, si usted lo ven joven, como mejor. Sí, total. Mejor. Entonces como que hagas el bobo. ¿Por qué? ¿Y cómo así? Entonces la persona va a empezar, no, es que si es que como yo lo compro en tal depósito, pues me sale a eso. Entonces usted le dice, ¿y por qué le sale a eso? No, pues porque eso me lo venden. Pero entonces usted le dice, ¿pero cuánto cuesta el viaje? No tanto. ¿Y a qué distancia queda la cantera donde usted compra la gravilla? No, queda a tal lado. ¿No hay una cantera más cerca? ¿Sí me entiende? Entonces como que cuando usted empieza... Solucionarle el impasse. Cuando usted empieza a desgranar el motivo del por qué la otra persona le dio esa cifra, pues usted se empieza a dar cuenta que hay un montón de variables que usted puede atacar. Entonces, cuando usted con un argumento y le se hace el bow, porque usted sabe perfectamente que el tipo le quiere dar en la cabeza. O sea, usted lo tiene clarísimo. Sí. El tipo quiere clavarle usted el precio full de la carga de gravilla. Sí. Entonces, lo que usted hace es, cuando usted empieza a desgranar como los diferentes componentes, se da cuenta que la persona nunca pensó que usted le iba a preguntar todas las variables que armaban su pricing, el precio. Entonces, cuando la persona empieza a explicar, la persona empieza como a inventar ahí mismo y cuando no puede inventar, porque la persona cuando intenta inventar se empieza a demorar y uno se da cuenta y dice, ¿cómo así? Entonces como que la persona se estresa porque se está demorando en responder. Entonces va a recurrir a una de dos cosas. O le va a decir mentiras, y si le dice mentiras mejor, porque usted puede decir ¿y por qué? ¿Y cómo así? Entonces cuando la persona tiene que justificar la mentira, el cerebro solamente puede guardar cierta cantidad de información en la cabeza simultáneamente mientras que responde algo. Okay. Entonces las personas a veces se van a demorar tanto que se hace evidente que es mentira y terminan escupiendo la verdad. Entonces mire, la verdad es tal cosa y es como, entonces usted tiene que responder con magnanimidad cuando coja al otro la mentira. Claro, yo sabía, usted me quería tumbar. No, usted no le va a decir, usted me quería estafar. No, usted le va a decir, ok, pero si es que sí podemos arreglar. Sí, exactamente. Tienes que darle al otro la posibilidad de retroceder porque el orgullo de las personas juegan mucho dentro de la ecuación. Y le dicen, no, mire, y también a la gente le gusta como, digamos, mantenerse a la altura de su expectativa. Dice, no, yo sabía que usted era un tipo muy inteligente, yo sabía que con usted se puede arreglar. Entonces, como que en la mente del otro, sí, yo soy muy inteligente, conmigo se puede arreglar. Sí. Entonces, esa es la clave. Que no le den el ego. Exactamente. Primero, nunca le toca. Si le vas a tocar el ego a una persona, nunca lo ataques negativamente, nunca le digas, es que usted me quiere estafar. No.
Dele en el ego de una forma positiva, una forma que la persona quiera vivir a la altura de su expectativa. Entonces, ¿cómo hacemos para no lidiar con empates? Primero, no negocie de forma secuencial. Segundo, ponga todas las cartas sobre la mesa. Tercero, desgrane los argumentos del otro. Hágase el bobo, pregunte por qué, cómo así, todos los elementos como más fundamentales, porque de ahí van a empezar a surgir filamentos argumentativos que tú puedes atacar, y tú vas a poder proponer soluciones a la postura rígida que el otro te está diciendo, porque las personas siempre suelen negociar desde máscaras. La persona no te va a decir, no, es que la verdad le quiero vender esta vaina 40% más de lo que vale. Nadie le va a decir eso. ¿Okay? Entonces lo que van a hacer es que se van a inventar cosas. Lo que tú quieres es empezar como a desgranar, a deshilachar esa máscara y ver cuál es el punto débil de la máscara. ¿Ya? Entonces, si no lo vas a lograr entonces lo puedes hacer a través de negociar todo el tiempo, a través de hacerte el bobo y hacer muchas preguntas, o a través de negociar otros elementos dentro de la misma negociación que también son desgranados. Y le dices, bueno, mira, si cada viaje te cuesta tanto, ¿cuánto nos cuesta un camión de mayor capacidad? Y me traes en lugar de en 2 viajados de camión, me traes tráemelo en un solo viajado. ¿Y cuánto es un camión más grande? Como así. Sí. Así. O sea, por un lado es precio, o sea, obtener el mejor precio, por el otro lado es solucionar conjuntamente para que ambos estén ahorrando. Es lo que yo hacía, digamos. De pronto yo le puedo poner la mano de obra, de pronto yo puedo comprar directamente los materiales y abaratamos, o no necesitamos este material tan fino porque con este da abasto. Primero bajar y después cómo solucionar. Las personas parten con altísimas expectativas y con una percepción espejo. Y es como el otro va a reaccionar igual que yo. El otro va a negociar así porque es lógico. Y nada puede ser, digamos, más contrario del mundo. Otro error que cometen las personas es como ¿cómo negocian los orientales? O ¿cómo negociar con alemanes? Y lo googlean y les sale como el perfil. Pero todos esos perfiles los hizo Gary Hofstadter, que es un científico holandés, y él hizo el primer como gran estudio como de rasgos culturales a nivel mundial. Y sacó como unas macro categorías de cómo era que negociaban las personas de cada cultura. El tema fue que ese estudio se hizo en los 70s. Eso ya hoy en día ya no aplica. Han habido muchas teorías sobre, digamos, cómo negociar con extranjeros. Entonces, digamos, uno puede abordar esta pregunta desde la parte como exógena, como cuál es el sistema legal. Entonces, si es sistema civil, si es sistema anglosajón, que el tema es más sobre costumbres, más oralidad, son más eficientes. Okay. Entonces, hay temas que son como macro. Por ejemplo, cuál es el grado burocrático para hacer negocios. Entonces, como esos son cosas que influyen. Pero ya pasando a temas estrictamente culturales, hay una profesora de la Universidad de INSEAD en Francia, que es como la escuela de negocios. Es una de las escuelas de negocios más prestigiosas de Europa, junto con el London School of Economics y el IE de España y otro par más. Y ella dice, mire, la negociación con personas de otras culturas tiene que dejar de verse desde un factor como etnocéntrico. Es como de yo hacia afuera. Y más bien tiene que verse sobre ciertas escalas relativas. Entonces te voy a dar un ejemplo. Una de esas escalas es, por ejemplo, comunicación alta o baja en contexto. ¿Cómo así? Explíqueme eso, cómo se come eso. Entonces, por ejemplo, eso lo que implica es de quién es la responsabilidad de entender. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en Colombia y en América Latina, quien tiene la responsabilidad de entender es el receptor del mensaje. De ahí vienen frases como, a buen entendedor, pocas palabras. Mientras que en culturas de bajo contexto, que son culturas que suelen ser países que tuvieron muchos migrantes o que tuvieron muchas colonias, como digamos todos los países descendientes de colonias británicas, eran personas que tenían que lidiar con indios, con asiáticos, con franceses, con todo el mundo, entonces tenían que entenderse en la menor cantidad de palabras posibles. Entonces no hay tanto espacio para para comunicación ambigua. La comunicación es más directa. Entonces, por eso es que hay personas que chocan mucho
cuando hablan con alguien de otra cultura que les dice como usted es un incompetente o usted es muy impuntual. La gente no está acostumbrada a recibir esa retroalimentación de forma tan directa. En Colombia o en América Latina somos muy jerárquicos. Queremos como hablar con... Yo no quiero hablar con el payaso, quiero hablar con el dueño del circo. Sí, claro. Entonces, les gusta mucho hablar con el jefe. En otras culturas, por ejemplo, el tema jerárquico está tan bien distribuido que a veces quien toma la decisión es alguien inferior dentro de la jerarquía y el jefe escucha esa persona. Por ejemplo, si tú llegas a ofrecerle algo de redes sociales, el jefe dice, yo no sé nada de redes sociales, me voy a remitir a fulanito que es mi experto en redes y es lo que diga fulanito. Okay. Entonces es como reconocer, bueno, qué tan jerárquica es esta cultura. Otro tema para tener presentes, por ejemplo, digamos, el gusto o el placer por la indulgencia. Entonces, por ejemplo, hay culturas en donde la gente trabaja almorzando o la gente almuerza en 15 minutos y vuelve inmediatamente a trabajar. Hay otras culturas en donde se le da mucha prevalencia a la indulgencia. Entonces, por ejemplo, si yo me voy, dependiendo, ¿no? Porque eso no es en todo lado, pero por ejemplo en Colombia, un almuerzo puede durar fácilmente 2-3 horas. Desde la entrada, pasa por el plato fuerte, pasas por el postre y solamente cuando piden el café es que empiezan a hablar del negocio. Porque el tema de la indulgencia es importante. En Colombia. En Colombia. Y hay países en donde la indulgencia es importante. Entonces, por ejemplo, y tú le ves la cara a algunos extranjeros que les choca, como, pero ¿por qué no me está hablando del tema? No, es que aquí el tema es distinto. Y eso va también de la mano con, por ejemplo, cómo se forma la confianza. Y volvemos. América Latina y en otros países, la confianza se da en términos de empatía. Entonces, yo tenemos que hablar varias veces y tenemos que salir a comer e irnos conociendo y ven, yo te invito, yo qué sé, a tal restaurante o si tienes club, ven, te invito al club o hacemos algunas cosas y nos vamos conociendo. Y si nos caemos bien y yo puedo confiar en ti, hacemos el negocio, ¿cierto? En otras culturas, el tema de la confianza es muy distinto. Es muéstreme qué negocios como esos ha hecho usted antes y con qué grado de éxito. Entonces uno tiene que tener la hoja de vida. Uno tiene que tener la referencia comercial, uno tiene que tener la carta del banquero de uno que dice, sí, efectivamente, yo conozco a Andrés Diago y el hombre ha sido un cliente desde tal fecha, se ha portado siempre bien, paga todo a tiempo. Entonces ellos quieren la confianza se forma distinta. Primero, muéstreme usted qué ha hecho y después, sí, te conozco. Ok, claro. Entonces como que hay aspectos muy amplios. Por ejemplo, si tú tienes primero la cultura coreana, y no estoy diciendo que todos los coreanos sean así, pero sí sucede en algunos temas. Entras tú a un trabajo nuevo y se espera que te vayas de tragos con tu jefe. Y tienes que tomar, pero se te tiene que borrar la película, porque ellos sienten que cuando se desinhiben de esa forma se pueden conocer bien y ahí se forma la confianza. Y hay ciertos códigos no verbales que tú tienes que tener muy presente. Entonces, por ejemplo, cosas como la tarjeta. Aquí terminamos la entrevista, te doy mi tarjeta, tú recibes la mía, nos la guardamos, salió. En Asia, la tarjeta es como una extensión de ti. Entonces, en Asia, tú tienes que como ver la tarjeta como si fuera un regalo que te acaban de hacer. Ok, y la guardas, ¿ya? Entonces, como tú saludas a alguien y haces una pequeña venia o alguien te hace una concesión durante la negociación y tú demuestras tu apreciación por la otra persona. Arigato gozaimasu, como muchas gracias. Y lo vas a ver en Japón, en China, en Singapur, en Malasia y es como cuando hay pequeñas concesiones y cuando la otra persona está comportando de una forma correcta, da la venia. Pero, por ejemplo, en el Medio Oriente aquí hay cosas hay por ejemplo, cosas que sí vale la pena saber. Entonces tenemos las escalas culturales, que son escalas en las que tú tienes que saber, bueno, esta persona en qué parte del segmento está, cómo se comporta esta persona cómo hace negocios. Pero hay otros elementos que sí son como de entender cómo es la cultura particular. Entonces, por ejemplo, dentro de culturas victorianas,
muy como la colombiana, tanta herencia francesa, digamos, es regla comerte todo lo que te sirven en el plato. Es educación. Si estás en Asia y te comes todo lo que está en el plato, estás cuestionando la generosidad de tu anfitrión, entonces te traen más comida. Ok. ¿Ya? Ese es un tema. Por ejemplo, si estás en el Medio Oriente, también va a pasar algo que choca mucho con latinoamericanos, y es que tú siempre, por favor, siga, usted siempre, tú pones a los demás frente a ti, por encima de ti, por favor, siga, y tú eres el último en entrar. Eso es completamente inverso en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, quien entra de último es quien domina la situación, o es la persona de mayor autoridad. Entonces, entrar de último no es un acto de cortesía, sino es un acto de desafío. Ok, como de dominancia. Como de dominancia. Entonces es muy útil, digamos, calibrar a las personas sobre estas distintas escalas culturales, como las que hablamos, como jerarquía, forma en que comuniquen los mensajes, forma en que persuaden, forma en que forman confianza, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí te formas el perfil de la persona con la que estás hablando. Yo creo que eso es como la respuesta corta, porque la respuesta es larguísima. Sí. Esta pregunta depende mucho de qué tipo de negocio tenga usted. En el caso, por ejemplo, de lo que yo hago, que son servicios, y yo creo que la persona que hizo esta pregunta también está dedicada a esto, hay un principio de psicología, de hecho hay varios principios de psicología de la influencia que pueden ser muy útiles. Entonces, el más importante, creo yo, acá sería el principio de prueba social. Mientras que usted, por ejemplo, usted va a comprar algún activo fijo, por ejemplo, este mueble, yo lo puedo tocar, me puedo sentar encima de él, sé qué tan cómodo es. El tema de servicios es mucho más intangible y difícil como de explicar o de tangibilizar. Entonces, el principio de prueba social consiste en lo siguiente, y es que otras personas hayan tomado el riesgo con el servicio antes que tú. Entonces, si tú ves que otras empresas de muy buen calibre han adquirido tu servicio antes que tú y tienes forma de poder mostrarlo de una forma que sea muy atractiva, eso jala muchísimo. Es el motivo por el cual tú ves que las personas que se dedican a servicios, consultoría, sea lo que sea, les va tan bien, es porque tienen muy buenos testimoniales. Y los testimoniales no basta decir como empresas con las que hemos trabajado, porque yo conozco personas que graban, y es una cosa que yo mismo hago. A mí me gusta, por ejemplo, cuando trabajo con alguien, decir, oye, ¿te molesta hacerme un videito diciendo cómo es trabajar con esta empresa y por qué tú nos elegiste? Y esto va a hacer que la otra persona no tenga que creerte a ti solamente por la buena fe tuya, sino que crea en ti porque, oiga, esta persona que es mi equivalente en autoridad, que es mi equivalente en grado de responsabilidad, o que tiene una empresa igual o mayor a la mía, se fue con ellos, yo creo que yo también lo voy a hacer. Entonces yo diría que un principio de psicología de la influencia aplicable para eso sería eso. El segundo principio, que es muy útil, es el principio de autoridad. Y ese es un principio que se aplica tanto desde lo que yo hago como, digamos, académico. La gente sabe que yo soy el mejor en mis cosas y estoy establecido. Entonces, cuando yo hablo, la gente escucha, porque dice, esta persona sabe lo que está hablando. Lo mismo se aplica para empresas que prestan servicios. Y es si tú logras establecerte como una autoridad en tu campo, las personas la parte del cerebro que cuestiona y duda se les va a apagar. Entonces tienes que establecerte como una autoridad y tienes que tener una muy buena estrategia de comunicaciones para que las personas que lleguen a ti puedan entender y recibir y aceptar que tú eres una autoridad en ese negocio específico. Digamos, ¿cómo hace una empresa para aumentar su autoridad en el mercado? Para aumentar su autoridad en el mercado. Yo creo que eso va muy de parte con el principio de prueba social. ¿Ok? ¿Cómo es la prueba social en redes sociales, digamos, para la gente que mira cantidad de seguidores de un Instagram? ¿Te parece que hace parte también de esa psicología? No, claro, total. Es como, por ejemplo, cuando uno está arrancando en redes,
sobrepasar como esa brecha de los 500 seguidores o de los 1000 seguidores siempre es difícil. Y esa parte es complicada. Yo creo que lo primero es consigue la ayuda de tus amigos, de toda tu red de conocidos para que apoyen y le den volumen como a esa cuenta. Sí. Si el tema es de redes sociales, otra forma en que tú puedes hacer es una cosa que se llama poder referente. Poder referente es un principio ya de psicología como del poder y es como, si esta persona está asociada a esas personas, es porque esta persona es creíble, ¿ya? Porque, yo qué sé, no cualquier persona se puede sentar con Andrés Diago, para empezar. Entonces, por ejemplo, es como lo que tú ves acá. Si digamos, Diago TV sigue por el camino que va, que me parece espectacular esta oferta, donde cientos personas que sean expertas en sus temas, personas que sean autoridades reconocidas, las personas van a empezar a querer ser invitadas a este foro, porque saben que aquí solamente vienen los mejores en su campo. Okay. Entonces puede que sea un foro pequeño o puede que sea un tema muy de nicho, pero en cada área, en cada industria, en cada segmento, hay personas que empiezan a coger un nombre muy rápido y dice, ¿cómo así? Esta persona estuvo en Diago TV, entonces debe ser un duro. Después, okay. Esperemos que tengo mucha fe que va a ser así porque tienes un excelente formato. Para otras empresas es con quién te asocias, con quién te ven. Porque eso va a ser, date cuenta que eso mezcla un poco el tema de poder de prueba social, pero también el poder de referencia es, esta persona es la agencia de fulanito o esta persona trabaja permanente con fulanito, debe ser un duro, porque fulanito no trabaja con cualquiera. Okay. Yo creía que esa es una forma, o sea, en tema de redes es más que todo prueba social y más que todo, y yo diría también como colaboración, porque por ejemplo en mis redes yo comparto con otras personas que son autoridades en su tema. Y yo los dejo que secuestren mis redes sociales por un tiempo y que hagan mensajes y ellos lo hacen y ellos me devuelven el favor. Entonces, estar asociados con personas que ya sean autoridades, literalmente parte de eso se te unta. Ok, claro, se gana la prueba social, es casi como una transferencia de la autoridad de la persona hacia uno. Sí, poder referente. Me gusta eso. Sí. Bueno, muchísimas gracias Armando por estar en nuestro programa. Espero que todos ustedes hayan aprendido muchísimo sobre influencia, negociación y las dinámicas del poder que todos debemos saber para aplicar en nuestros negocios. Si les gustó este tipo de contenidos, sienten que a algún amigo le puede gustar, por favor taguenlo, suscríbanse a nuestro canal, sigan a Armando en sus redes. Y Armando, muchas gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo episodio de Diago TV.